Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Os doy la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera prácticamente diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con Wendy Varela. Viene a hablarnos sobre un tema muy interesante, es el bullying y las enfermedades asociadas a los niños. Nuestra invitada es terapeuta en descodificación biológica, coach en cambio de hábitos con especialidad en hipnosis clínica, cuenta con conocimientos en constelaciones familiares, ayurveda, medicina ancestral china, proyecto sentido y el estudio del árbol genealógico y transgeneracional. Es cofundadora, de Cambia 180, una iniciativa a través de la cual acompaña a las personas en su proceso de sanación, comprensión de sus síntomas y cambio de hábitos. Bueno, pues antes de saludar a nuestra invitada y darle la palabra, me gustaría haceros saber que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer de un modo muy sencillo. Simplemente podéis darle a un me gusta debajo de este vídeo o dejar un comentario positivo y con este pequeño gesto realmente nos estáis ayudando con nosotros, estáis colaborando con Mindalia, pero también estáis haciendo que este contenido llegue a más personas en todo el mundo. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat de manera activa, como veis en vuestra pantalla, y formular vuestras preguntas o vuestras inquietudes del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante para que vuestra pregunta destaque del resto de los comentarios que se van generando en el chat. A continuación ponéis el país desde donde nos estáis viendo y ya a continuación podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada que cuando ella termine su exposición amablemente contestará. Y ahora sí, le vamos a dar ya paso a nuestra invitada. Ella es Wendy Varela y viene a hablarnos sobre el bullying y las enfermedades asociadas a los niños. Vamos a saludarla. Hola, muchas gracias Eva por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Pues es un gusto nuevamente poder estar en este foro. Así que, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y por tu tiempo. Encantada de que estés con nosotros en Mindalia y te cedo la palabra. Nos disponemos ya a escucharte. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar efectivamente del bullying, que es una palabra conocida por su significado en inglés, y las enfermedades asociadas a los niños. Y bueno, hoy propongo una mirada al tema sin juzgar, sin tomar partidos, sin clasificar en los buenos y los malos, simplemente en observar y darnos cuenta. Esa es la invitación que te dejo el día de hoy y que al final de cuentas este es un problema que va en aumento, es una situación social que no solo está afectando a los directamente involucrados, que son los niños, y como planteamiento es que sabemos todos que tiene consecuencias muy graves, no solo a nivel del sector salud, que es lo que hoy voy a platicarles, sino a nivel social. Y bueno, me gustaría comentar e iniciar con que hoy, en esta época, estamos viviendo la era de la conciencia. Ya no estamos viviendo la era de la tecnología, esa era digital quedó atrás. Y no es que sigamos en muchas cuestiones tecnológicas y avances. Seguramente seguiremos experimentando esto, pero hoy sin duda, sin lugar a dudas, vivimos en la era del despertar del ser, de la conciencia. Y eso, de verdad que eso me da a mí mucho gusto, porque cada vez veo más padres, yo hago consulta privada también, veo a cada vez más papás interesados en solucionar este tema desde otro abordaje, en ocupándose más que preocupándose, y que también veo cada vez más maestros involucrados en el tema, más docentes, más profesores, y también ayudar a los agresores, a los agredidos, sino también a los agresores. Y también cada vez veo más instituciones preocupadas por el tema de hacer llegar a los niños un
una educación mucho más libre. Y eso a mí, de verdad es que no solo hay que ver la cuestión negativa, hay que ver que también esto se está moviendo hacia un lado positivo. Así que a todos ellos, muchas gracias, mi más profunda admiración, mi más profundo respeto y reconocimiento, y me sumo desde mi trinchera a esta labor. Y bueno, comenzando, me gustaría, sé que todos hemos hablado de este tema, sé que lo has escuchado más de alguna vez, no solo en los medios de comunicación, sino en las pláticas que debas de tener en la escuela con tus hijos, a través de todos los medios de comunicación. ¿Qué es el bullying? Es una palabra derivada del inglés, sí, que se ha traducido al español como acoso escolar, y la traducción más directa, que es una palabra derivada de bully, que es intimidar. Ajá. Entonces sería acoso escolar o intimidación. Y al final de cuentas es un acto físico, es un acto también psicológico, al que someten a cualquier persona, no solo a los niños, de forma continua, a través de los compañeros, pero también se da a través de los profesores. Esto es algo que no se toma mucho el tema, no se abre el foro. Y sin embargo, esto no es exclusivo de las aulas. Dista mucho de ser el origen y mucho menos el lugar donde se resuelva de raíz este tema. Sé que hay muchas iniciativas y muchos esfuerzos y yo de verdad que los reconozco profundamente, pero hoy es como invitar a la reflexión acerca de que el bullying no es solo un tema de las escuelas. Y el bullying es una serie de actos, lo resumiría así, una serie de actos violentos o intimidatorios hacia una persona, hacia un niño, hacia un joven, hacia quien sea, porque también hay adultos buleados en los trabajos, en sus casas, y no importa de verdad si es en la escuela, en el hogar, si es hombre, si es mujer, si tienes 5 años o si tienes 15 o 30. Este es un problema que no es nuevo, pero que va en aumento dramáticamente, y esto debe prender los foquitos rojos para todas las personas. Entonces, ¿cuál es el propósito de las personas que ejercen el bullying, de los buleadores, de los agresores? ¿Cuál es su propósito? Y este es el abordaje y mi propuesta de la charla de hoy, es de que reflexiones más allá de juzgar, como lo he propuesto, es cuál es la necesidad que se cubre o que se queda tranquilo en el agresor. Porque cuando ejerce esta actividad hay algo que se persigue, y es la necesidad de dominar. ¿Y para qué dominar? ¿Por qué dominar? ¿Cuál es el peligro que yo puedo correr como agresor si no ejerzo esta agresión, si no domino? Pues lo contrario, ser dominado. ¿Y qué puede suceder si soy dominado? Y me encanta, y los invito a que vean un video que tuvo mucho auge hace unos años, hace un par de años, para ejemplificar esto que les estoy diciendo. Por favor, vean el corto de YouTube, en YouTube está colgado, es gratis, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, que se llama El sándwich de Mariana. Seguramente lo han visto. Y bueno, con esta situación que propongo aquí de dominar o ser dominado, Mariana, para los que no lo han visto, lo platico muy rápidamente. Mariana, que es el personaje central de este corto, es una niña de 10 años, quien se convierte en Isabel. Isabel es la agresora, quien tan solo le lleva 3 años, no es mucho mayor que ella, y de la cual recibe constantemente agresiones. La encuentra en el patio de juegos, le quita el sándwich a la hora del receso, y pues Mariana se queda sin comer, se queda sin sus alimentos. Y al final de cuentas, Mariana, después de experimentar esto una y otra vez, decide un día que va a seguir a Isabel, termina el día de escuela, la sigue hasta su casa, a su agresora, y se da cuenta a través de la ventana
cómo es que Isabel es víctima de una cadena de agresión en su familia. Es decir, que Isabel automáticamente cuando entra a su casa, cuando atraviesa la puerta de su casa, se convierte en ella, en esta chiquitita, en Mariana. Todos los días cuando se topa con su hermana mayor y la bulea de la misma forma y le dice las mismas palabras y hace los mismos mecanismos. Y quien a su vez, el papel de Isabel, quien a su vez esta hermana mayor hace el papel de Isabel. Entonces, así pasa por diferentes ventanas y puede ver cómo la mamá después bulea a la hermana mayor, cómo el papá hace esto mismo con la mamá y bueno, hasta terminar con el jefe del padre, ¿no? Y al final Mariana empatiza con Isabel y me parece un tremendo mensaje. Sé que hay muchas películas, hay muchos cortometrajes muy, muy buenos. Y de verdad es que los invito a reflexionar sobre esto, porque al final Mariana se da cuenta que no es mala, que Isabel, la agresora, no es mala o agresiva porque sí, porque le da la gana. Así que al día siguiente ella decide llegar al cole y la busca en el receso y va lista ya con 2 sándwiches, ¿no? Le ha pedido a su madre que en lugar de un sándwich, pues le haga 2. Y uno es para ella y otro para Isabel. ¿Y qué nos quiere decir este potente mensaje, este maravilloso corto, que al final el agresor comenzó siendo el agredido? Y este segundo mensaje, y no menos importante, es que el bullying no comenzó en la escuela. Los niños no se hacen agresivos porque sí. Comenzó en casa, comenzó fuera de las aulas. Y con esta pequeña reflexión o esta gran reflexión sobre estos 2 mensajes fuertes de el agresor comenzó siendo el agredido y que el bullying finalmente o el acoso escolar, y yo no lo diría el acoso escolar porque no solo sucede en la escuela, sino la agresión, la intimidación, no comenzó en la escuela, comenzó en casa, comenzó fuera de la escuela, para no acotarlo a que solo debe ser en la casa, ¿no? Hay fuera de la escuela. Y al final de cuentas, todos estos niños, todos estos jóvenes que sufren constantemente esto, que de verdad se sienten en lo más profundo de su ser muy, muy lastimados, empiezan a, lo debes de haber escuchado, esto no es nuevo, no lo digo yo, está sustentado por cientos y cientos de casos que llegan a un extremo como el suicidio, pero en el inter que hay, pues hay alteraciones del sueño, hay trastornos de la alimentación, hay mucha irritabilidad en los niños y a esto voy con que después se convierten en los agresores. Hay depresión, hay muchísima ansiedad, hay dolor de cabeza, hay todos estos síntomas que nos están hablando biológicamente, y aquí voy a hablar ya de mi formación como terapeuta en descodificación. Todos estos síntomas hablan de estar en un estrés constante por el depredador, por esto que siento que está detrás mío y que me va a comer en algún momento, como el león o el tigre, ¿no? Esta falta de apetito, porque cuando uno está siendo perseguido literal por el león, uno no va a detenerse a comer tranquilamente. Claro que en el cuerpo sucede toda una serie de químicos que se segregan constantemente, entre ellos el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y todo ¿para qué? Pues para poner en marcha mecanismos de supervivencia. Y constantemente estos químicos se segregan en el cuerpo y eso tiene una finalidad, que pongas en marcha el proceso de huida, por ejemplo, el mecanismo de defensa de yo voy a atacar, o simplemente el de me hago el muerto. Todos estos son mecanismos de supervivencia que se encuentran en la naturaleza y que también existen en cada uno de nosotros, y por supuesto que en los niños y en los adolescentes también. ¿Y qué va a pasar? Que pues mientras estoy segregado constantemente en mi cuerpo por esta serie de procesos químicos y fisiológicos, pues esto va a alterar mi psique, a llegar a tener pensamientos destructivos hasta llegar al deseo de morir. Imagínense que tú literal
estás siendo acosado por un tigre todos los días, a la misma hora o en diferentes horas, porque tú no sabes de dónde te va a venir y que vivas con esta ansiedad constante. Tú bien lo sabes si tienes hijos y si no, lo puedes ver con tus sobrinos, que los niños no gestionan, no tienen esa capacidad de poder vislumbrar el hecho de expresar. No tienen todavía, entre más chiquititos estén, no pueden expresar sus emociones y esto les cuesta muchísimo. Por lo tanto, se lo van a callar. Y esto es súper común, se lo van a callar. Por eso es que muchos padres no se dan cuenta, confían en las instituciones, confían en que todo marcha bien, se lo atañen a otras cosas, que por el cambio hormonal, que por el cambio de escuela, que porque los niños son así ahora, no sé, miles de cosas. Y realmente se dan cuenta del problema cuando ya es muy, muy grave. Cuando ya incluso padres que se han dado cuenta cuando pues las consecuencias han sido muy, muy terribles, como lo es un suicidio. Y bueno, al final de cuentas, yo aquí, mi propuesta es de no veamos solo o juzguemos solo al agresor o solo a la persona que está cometiendo las agresiones. Veamos el panorama completo. Esa es mi propuesta. Y respecto a qué tiene que ver esto con las enfermedades, bueno, ya he explicado cómo funciona este mecanismo de supervivencia, qué pasa en el cuerpo biológicamente cuando se tienen que segregar todos estos, pues sí, todos estos mecanismos, de defensa. Y como para los que no conocen el tema de la descodificación, la descodificación biológica es un tipo de terapia que aborda y acompaña a la persona a justamente trabajar esos temas, esos eventos, sea uno o sean varios, en donde se vivió de manera inesperada, de manera dramática y que tuvo un impacto en el cuerpo. Al final de cuentas, se hace utilizando diferentes técnicas y herramientas como lo es la hipnosis, la programación neurolingüística, constelaciones familiares, y todo para que con los niños se trabaja diferente, se trabaja a través del dibujo y a través de otras técnicas que nos hacen saber qué es lo que está pasando en su inconsciente, porque ellos no expresan como adultos, ni siquiera saben lo que les pasa en muchos casos. Y al final todos estos conflictos, todos estos choques biológicos que se están guardando en el cuerpo y que no se han podido expresar, que se han vivido de manera dramática, inesperada y que no tienen una solución, porque de verdad para ellos es que se han acostumbrado a vivir con el depredador constantemente, sintiéndolo sobre sus espaldas. Y esta terapia no invasiva es justamente a través de la cual se trabaja con los niños. ¿Y por qué? Así como todos los sectores de salud están enfocados a ayudar y a gestionar las terapias psicológicas para que los niños puedan reintegrarse, para que después de que, no sé, ha habido casos en donde, como comentaba, los maestros han tenido que ver con este bullying, porque hay niños que ahora son muy despiertos, muy listos, muy, de verdad, brillantes, y entonces si alguno se atreve a corregir al maestro y luego el maestro se siente ofendido, puede incluso empezar una guerra, y ha habido casos, puede empezar una guerra contra el alumno por que ellos se viven como ridiculizados. Entonces, todo esto tenemos que estar muy pendientes los adultos. Los adultos somos los encargados de cuidar a nuestros niños, de velar por ellos y de ver que si tu hijo está presentando cualquiera de los siguientes síntomas, no es que exclusivamente se trate de bullying, pero puede ser un foquito amarillo que a ti te diga algo. Por ejemplo, algo súper común es que cuando los niños de repente comienzan a engordar, y no estoy hablando del proceso que le llaman de embarnecer, ¿no? De que cuando hormonalmente, sobre todo cuando las niñas, ¿no? Empiezan
a este cambio hormonal, cuando están previo a que les venga su primer periodo. No hablo de este embarnecimiento que le llamamos, no hablo de verdad de cambios drásticos en su peso y en la morfología de su cuerpo, en donde de repente ¡pop!, ganan muchísimo peso. ¿Qué te puede decir una señal de alarma? Pues que en muy poquito tiempo ganó mucho peso. No sé, he sabido de un caso en donde en un mes este niño subió 10 kilos y es muchísimo. O sea, 10 kilos en un mes te tiene que hablar, o sea, es un foco rojo. ¿Y por qué? Pues porque hay mecanismos en el cuerpo que funcionan, tenemos sistemas que están a nuestro servicio. Por ejemplo, la piel nos protege, nuestra dermis nos protege, y ahí empezamos a escuchar el lenguaje biológico. ¿Nos protege de qué? Pues de todos los agentes que puedan causarnos alguna infección. La piel, la dermis constantemente está haciendo queratinocitos para justamente, que es el mismo material con el que con el que se fabrican nuestras uñas, y que este material hace que se haga una capa protectora impermeabilizante en la piel. Entonces, si hay problemas de dermis, biológicamente está esto asociado con situaciones de agresión. Y puede ser desde una pequeña alteración en la piel hasta un melanoma. Si hablamos de todo lo que en nuestro cuerpo se gesta para defendernos, como es el sistema inmunológico, como es el sistema linfático. Bueno, el sistema linfático también tiene la función de eliminar todos los tóxicos. Entonces, también es aquí donde se fabrica todo este proceso del sistema inmunológico. Entonces, vamos a hablar de por qué, si el cuerpo se sobreestresa, pues va a empezar la producción cada vez más y más y más, por ejemplo, ¿de qué? De los glóbulos blancos. Cuando tú vas y te haces un examen de sangre y ves que tus glóbulos blancos están alterados, lo primero que te va a decir el doctor o lo que a él le da la pauta es de ver que probablemente hay una infección, porque cuando tus glóbulos blancos suben, siempre hay unos rangos. Tú sabes que cuando salen fuera de los rangos es que algo no está bien. Entonces, lo mismo pasa con los glóbulos blancos. Cuando se sale fuera de los rangos, pues se puede empezar a pensar que puede haber una infección. Ahora, si esto se mantiene en el tiempo, con lo he explicado, de que una persona se puede estar enfrentando a esto constantemente, pues llega un momento en donde los tejidos ceden, en donde puede hacer la reparación después de haber vivido un choque biológico, pero después de tantas veces, el cuerpo tiene que echar a andar otros mecanismos. Y aquí vamos a hablar de estos linfomas o este tipo de cáncer en sangre, que es las leucemias, y que para nosotros como padres y como hermanos y como tíos y como sociedad, debemos de prender nuestros foquitos, no para preocuparnos por preocuparnos, simplemente es como he hecho la invitación de hacer conciencia, de darnos cuenta, y que no importa que tú no creas en cuestiones fuera de la medicina alópata, es nada más que tú puedas hacer un clic de lógica y decir, ¿pero por qué? Y esto lo puedes corroborar con todas las instituciones que se dedican en favor de la prevención del cáncer infantil. Aquí en México hay también como en España, sus instituciones que son muy reconocidas, y ellos te pueden confirmar que el aumento de cáncer infantil es alarmante. Y tú puedes ver y comparar la gráfica en cuanto a cómo va subiendo el acoso o el bullying, y como si fueran dos gráficas en paralelo, va subiendo también el cáncer infantil. Específicamente estoy hablando de la leucemia y de los linfomas. Entonces, y hay muchísimos
no solo en mi consulta, no solo a través de mi consulta, sino la de colegas, y no solo en los terapeutas de descodificación biológica, sino en los que también desde sus trincheras abordan los problemas biológicos para acompañar a las personas en su proceso de sanación. Nosotros no sanamos, nosotros acompañamos a las personas a que puedan entender su síntoma desde otro punto de vista. Y todos estos casos avalan lo que les estoy aquí planteando. No importa si lo creas o no. De verdad, es muy triste cuando tú puedes escuchar a la persona, sea niño, sea que esto le pasó de niño, sea que hoy este niño vive esto, o que pueda ser un joven, incluso un adulto. El índice no es menor, lo que pasa es que los adultos no hablamos de esto, nos da pena. Y esta sensación de sentirte que no tienes salida, que estás como atrapado, esto siempre va a tener que ver con un vocabulario que también tu cuerpo lo habla. Entonces, ¿qué sistemas se pueden ver alterados y que, como te decía, tú como papá puedes, o como mamá, puedes prender tu foquito y decir, algo está pasando y no debe de ser nada más el cambio del clima, de la escuela, del cambio hormonal? Entonces, problemas de piel, problemas con el sistema inmunológico, problemas con el sistema musculoesquelético, problemas también con el sistema linfático, porque siempre hay un aviso, antes de que llegue una patología tan fuerte y tan preocupante como es el cáncer, siempre hay un aviso. Antes de que llegue el linfoma, siempre hubo antes una serie de avisos de patologías más leves, pero en función del mismo síntoma. También están los problemas asociados con el sistema digestivo, porque los niños se enferman mucho de esto, de la garganta, de no poder expresar, de constantemente sentir que no lo puedo conseguir, o el sistema digestivo cuando esto de verdad lo vivo con mucha ira, con mucho coraje, con mucho resentimiento, con mucha impotencia, y todas estas palabras van a irse a ser expresadas, porque como el niño, el adulto, el joven no lo puede expresar, entonces su cuerpo se va a encargar de expresarlo. Y pues con esto está el planteamiento que yo vengo a hacerte para que dejemos de ver al niño agresor como el problema, de ser partícipes, ¿no?, en las redes sociales contra estos niños que tanto agresores como agredidos están unidos desde el mismo conflicto y sufren, de verdad, ambos sufren. Entonces, mi planteamiento como mamá también, no solo como terapeuta, es que podamos abordar con amor este tema, con más empatía, con más humanidad, y poder ayudar a nuestros niños y jóvenes a gestionarlo. Y cómo desde el ejemplo nosotros podemos también dejar de bullear a las personas a través de las redes sociales, a través de que si vemos que alguien, porque esto es muy común, los adultos hacemos bullying todos los días, adultos, pero esto se ve normal, esto no es normal. Esto es un comportamiento que los niños aprenden también, ¿no? Y pues chéquense este corto, compártanselo a sus hijos y pregúntenles, ¿tú qué entendiste del mensaje, no? ¿Qué te parece? Y vamos sembrando semillitas de conciencia que yo espero que el día de mañana florezcan, y tú también, que seas promotor de este tipo de abordamiento, pues mucho más humano y mucho más empático. Y pues con esto sé que habrá muchas preguntas en cuanto a los síntomas y si yo tengo esto, ¿qué significa? Esto se ve mucho más en consulta, ¿no? Yo te pediría que las preguntas vayan enfocadas al tema de hoy. En descodificación biológica, que a mí me apasiona mucho este tema, sé que todos queremos saber del conflicto y con mucho gusto mis datos están disponibles, pero hoy centrémonos en el tema de
del bullying, en cómo podemos ayudar a los niños, cómo podemos ser partícipes en las escuelas, desde si yo, no importa que yo no sea terapeuta o psicóloga, o no importa si yo quiero formar un grupo con las mamás y un día al mes hacer una convivencia bonita, sana, pues lo organizo, y eso ya es sembrar una semilla, contribuir. Como dice Alejandro Jodorowsky, no podemos cambiar el mundo, pero con nuestras acciones podemos empezar a cambiar nuestro mundo primero, para poder empezar todos desde cada uno, desde nuestras trincheras, comenzar a cambiar el mundo. Y bueno, pues por mi parte es todo. Cedo la palabra para que puedan dar pie a las preguntas. Y pues yo les agradezco su participación, que se hayan conectado. Bien, pues muchísimas gracias, Wendy, por todo lo que acabas de compartir. Es el turno ya de las preguntas, pero antes de pasar a ellas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, difundir conocimiento humano, y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con nosotros, con Mindalia, es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Con este pequeño gesto le estás diciendo a YouTube que te gusta nuestro contenido y ellos lo van a compartir con más personas en todo el mundo. También, si crees que tienes un conocimiento que ofrecer, si crees que tienes una experiencia de vida que te gustaría compartir aquí con nosotros, con Mindalia, a través de una conferencia o de una entrevista, lo puedes hacer de un modo muy sencillo también. Métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que se llama Colabora en la esquina superior derecha, pincha sobre ella, verás que hay diferentes opciones, pulsas sobre la opción Ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo. Y ahora sí, vamos a vamos a empezar con las preguntas a Wendy Varela y vamos a lanzar ya la primera. Bueno, pues nos dice Amanda, si los polos opuestos se atraen, ¿por qué el niño que recibe el bullying atrae al niño agresor? Amanda, muchas gracias por tu pregunta. Qué buena pregunta. Es justamente por esto y por eso que los invitaba a ver este corto, porque ¿por qué los polos opuestos se atraen? Porque todos venimos a trabajar ciertas cositas en esta vida, y una de ellas puede ser el tema de la agresión. Y este tema, yo no solo estoy formada en descodificación biológica, también trabajo mucho lo que es el estudio del árbol genealógico y el transgeneracional, porque cuando se abordan este tipo de problemas hay que ver toda la dinámica familiar, no solo de los contemporáneos, o sea, no solo los que están vivos, sino los abuelos, bisabuelos, y cómo ha sido la historia familiar. Porque cuando tú ves también la historia en tu vida, que puedas hacer esta investigación, y los invito a todos, vemos que venimos arrastrando como estas deudas familiares en mi familia hemos vivido, ¿no?, acoso, hemos tenido que emigrar porque nos persiguen, porque de verdad historias completamente maravillosas. Por eso a mí me encanta y me apasiona este tema. Y cuando ves que esto llega a ti, como que has dicho, Amanda, que tú atraes al agresor como si lo atrajeras, es como que la vida, yo así me gusta plantearlo, es como que la vida te lo pone de frente para que puedas por fin gestionar no solo tu historia y sanar tu conflicto, sino también a través tuyo sanar toda la historia y el conflicto que se ha vivido y el sufrimiento transgeneracional que tu familia pueda haber vivido a través de varias generaciones. Entonces, estamos, como dice el maestro también Jodorowsky, estamos naturalmente atraídos hacia las personas que nos van a hacer evolucionar. Entonces, desde este punto de vista amoroso, podemos ver al agresor como la persona que hoy se me presenta para que yo pueda gestionar eso, sanarlo por mí, por los míos, y que esto pueda llevarme a un nivel de conciencia más alto, no porque unos seamos mejores o superiores. Esto, cuando digo alto, no me refiero a superior, sino me refiero a
como sabes, en los videojuegos, lo explico así a los niños, tú pasas de nivel y entonces estás listo para la siguiente lección. Y eso es maravilloso. Bueno, pues vamos a continuar con Cintia, que nos dice cómo superar las heridas después de haber sufrido bullying. Hola Cintia, gracias por tu pregunta. ¿Cómo superar las heridas después de haber sufrido bullying? Pues no es lo mismo para un niño que para un adulto. Y de verdad, los niños gestionan y cuando se trabaja desde esta edad temprana, los niños son muy fáciles. Ellos de verdad sanan muy rápido y no están dándole vueltitas en la cabeza, ¿no? Somos los adultos los difíciles porque cuando llevamos esto, o sea, lo vivimos de niños y hoy somos adultos, es más difícil trabajar con adultos, no es imposible. Lo que pasa es que nosotros ya le hemos puesto tantas capas de cebolla al asunto, le hemos dado tantas interpretaciones y los niños son súper sencillos. De verdad y esto se los digo con mucho amor a todos los padres, no tengan miedo, sus niños son bien fuertes. Tienen todo, solo necesitan las herramientas, las personas correctas para superar esto. Y nosotros sí sufrimos, o sea, nosotros como adultos, si sufrimos esto de niños o estamos sufriendo esto en la vida adulta, porque como decía mi maestra, a la que quiero y le mando un beso, Ángeles Golder, si de niño te ponen un plato de sopa y tú no superas esto, como lo he explicado, pues de adulto te ponen 2 platos de sopa, ¿no? ¿Para qué? Pues para que aprendas a... Y no porque la vida sea cruel, ni porque que mereces el castigo, sino porque esto, lo que he explicado antes. Entonces, ¿cómo superarlo? Mira, solo hay que agarrar desde adulto y sanar al niño interior, porque seguimos siendo niños lastimados, niñas lastimadas. No podemos sanar algo como adultos racionalizándolo o intelectualizándolo como adulto. Tenemos que contactar con nuestro niño interior y desde ahí sanarlo. Y esto se hace a través de muchas técnicas muy sencillas. Por eso yo estoy enamorada de la descodificación biológica y de todas estas técnicas que he comentado, porque son muy directas, muy fáciles, y que tienen su base también de la psicología pura, y desde el psicoanálisis, pero la realidad también es que son mucho más directas, ¿no? No necesitamos pasar un año en terapia. Esto de verdad es muy, muy, muy corto, ¿no? Entonces, sí, ojalá esto haya podido contestar tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con José desde México, que pregunta cuáles son los síntomas de un niño que sufre bullying. Hola, José. Pues mira, como he comentado, no hay un síntoma el bullying es esto, ¿no? He hablado de diferentes síntomas, dependiendo de la persona cómo lo viva, dependiendo del niño cómo lo viva. Ejemplo, si yo lo vivo desde la ira, de verdad, desde esto que me parece que me están haciendo cosas muy, muy feas, muy sucias, entonces yo lo voy a vivir de manera digestiva a través de, o sea, por ejemplo, el lenguaje de muy sucio, muy indigesto, esto puede ser el colon, y puede tener el niño diarreas constantes, o esta cosa que yo no me puedo tragar porque es demasiado asquerosa. Entonces el niño puede tener síntomas como vómito, y esto, que vaya de esto a un cáncer ya de colon, lo único que hace la diferencia entre una diarrea, un vómito, a un cáncer, que están unidos de verdad por el mismo conflicto, es solo la intensidad o las veces en las que se ha vivido el conflicto, que es lo que se conoce como el gota a gota. Tú vives este conflicto y puedes tener una diarrea o un vómito, pero después de tantas veces de haberlo vivido o de haber vivido un solo evento, pero de muchísima intensidad, puede desencadenar lo que es un cáncer. El cuerpo dice, carta A, vómito, o carta B, cáncer, dependiendo de la masa conflictual. Entonces,
Esto es un ejemplo de cómo puedes vivirlo, de qué va a depender de cómo lo viva el niño, de cómo lo viva el adulto, la persona. Yo también lo puedo vivir como esto ha sido un ataque a mi integridad y entonces mi dermis puede responder con un melanoma o con algo más bajito, no necesariamente un melanoma, con cualquier cuestión de, de manchas, esto sería anterior o menos intenso, lo que es ya un melanoma. Y así, con cada sistema y cada conflicto, como lo he hablado también con las leucemias pues están en referencia al sistema inmunológico y el sistema inmunológico que hace, se defiende. Entonces, el sistema de defensa es porque yo me tengo que estar defendiendo. Y como los niños no pueden y no puedo y no me puedo defender y no me puedo defender porque soy chiquito, porque el otro niño es más grande, porque si me defiendo me va peor, yo no sé. Pero como no me puedo defender, entonces la biología entra en acción y dice, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Y hace una sobreestimulación del sistema nervioso, crea demasiados glóbulos blancos hasta que esto se hace un desequilibrio en el cuerpo y puede llegar a generar un cáncer. No digo que en todos los casos, pero todo esto va a depender de cómo lo viva la persona, la intensidad del conflicto, la duración en el tiempo y también pues es que esto es muchas variables. No todos tenemos los mismos recursos y no todos vamos a reaccionar igual. Espero, José, que con esto haya respondido tu pregunta. Bueno, pues vamos a continuar con María Angélica. Dice, ¿qué incidencia tienen en el componente genético los patrones heredados y los ciclos repetitivos que se trabajan en las constelaciones familiares en la presencia del bullying generación tras generación? Hola, María Angélica. Pues mira, como lo he dicho, a veces estas cuestiones por ser fiel a tu familia, porque el clan es lo que nos hace hoy estar en la vida, y como especie, que somos tan enclenques, ¿verdad? Que no tenemos garras, que no tenemos todo un sistema como algunos animales, pues es la familia que nos ha permitido tener éxito como especie. Y le debemos todo a la familia, por lo tanto vamos a ser muy fieles, consciente e inconscientemente. Y por estas fidelidades a veces no nos vamos a permitir hacerlo diferente, vamos a hacerlo igual. Y yo voy a sufrir igual que como mi madre, que como mi padre, que como mis abuelos. Y yo voy a ser bulleado igual para hablar de este lenguaje. Y bulleado, entiéndase como agredido, engañado, ridiculizado, o sea, todo esto, ¿no? Y después, cuando esto también a través de la epigenética, lo cual les recomiendo un documental que está también libre en YouTube. La epigenética explica, y es totalmente científico, de cómo se gestiona estos eventos que mis antepasados, o sea, mis abuelos, mis bisabuelos, toda la gente que incluso yo no haya conocido, no importa, porque toda esta información se ha guardado a través epigenéticamente. ¿Por qué se guarda? Pues esto está comprobado, esto no es nuevo, simplemente es un abordaje diferente de cómo la evolución de las especies, todo esto está guardado en nuestro ADN. ¿Para qué? Para que podamos aprender de las lecciones exitosas, de estos eventos que fueron exitosos y que les sirvieron a nuestra familia, a los que estuvieron antes que nosotros, pero también aprendemos de las cosas que no fueron exitosas, de los fracasos y de las cosas que fueron muy dolorosas. Entonces, toda esta información está en nuestras células y esta información a veces, como no la conocemos, como no nos damos un clavado en investigar nuestra historia familiar, pues se presenta como un síntoma, se presenta como un comportamiento o simplemente en mi vida se me va a presentar una y otra vez, primero como niño con los compañeros del colegio, después cuando me case me va a tocar un esposo o una esposa que me agreda y después así hasta que yo pueda hacer conciencia de darme cuenta que hoy lo que me toca es gestionar por mí, por toda mi familia, lo que he comentado antes, y por fin dar el siguiente paso.
que el siguiente paso siempre va a ser tener una conciencia y una visión mucho más elevada. Muchas gracias, María Angélica, por tu pregunta. Bueno, pues nos dicen desde Ecuador, Patula, y dice, mi hija tiene 20 años y sufrió mucho todo el tiempo de su educación. Optamos finalmente por un colegio online que ha sido una bendición. ¿Cómo sano ahora las heridas y los terribles recuerdos que ella tiene? Patula, desde Ecuador, un saludo. Pues mira, pues primero que nada te felicito por buscar una alternativa, porque a veces los padres nos dan miedo, ¿no? Eh, Enfrentarnos a todo el sistema educativo y sobre todo en Latinoamérica. De verdad que el sistema educativo está obsoleto, totalmente obsoleto. Y no solo lo digo yo, hay mucha gente desde sus trincheras que estamos haciendo labor para crear más conciencia sobre esto que no es posible, que tenga más de 100 años este sistema, que todo vaya evolucionando, la tecnología, las personas, las formas de comunicarnos, y que el sistema educativo se queda igual, que esto no evolucione. Pero, sin embargo, hay sistemas, como bien lo comentas, online, y que yo te puedo recomendar el sistema educativo Waldorf. Es un sistema que, si bien no es nuevo, también tiene sus orígenes incluso antes de la Revolución Industrial y de muchos filósofos y eruditos alemanes, y que hoy con todo esto que ni siquiera es, ¿sabes qué? Yo lo resumo como están enseñando a los niños a ser niños otra vez, a jugar, y es una escuela y es una educación libre, que yo apoyo abiertamente, y que yo puedo decir que tengo a mi hija en esta educación y es la más feliz del mundo. Ahora, ¿cómo puedes apoyar? Empoderando. A los jóvenes hay que empoderarlos. Hay que hacer que las crisis sean oportunidades. Y mira que los jóvenes hoy, con este chip maravilloso que tienen estos millennials y estas nuevas generaciones que quién sabe cómo le pondrán después, ellos tienen la capacidad de verdad de sanar tremendamente, y nosotros primero hay que quitarnos el miedo, no pasa nada. Hay que empoderarlos y decir, bueno, ¿te pasó esto? Pues hay que encontrar el para qué. ¿Y cómo puede ser una buena forma de empoderarlos? Con esto todo que es redes sociales, el Facebook, YouTube, todo esto, justamente yo platicaba ayer con mi hija de, mira, le encanta seguir a un montón de jovencitas que hacen muchas cosas. Mi hija es una artista nata, ¿no? Y le encanta seguir a todas estas personas en YouTube y por todos lados. Y decía, bueno, mamá, yo voy a crear mi canal de YouTube algún día y voy a hacer esto. Y también voy a aportar y voy a dar a conocer mi arte. Y se me hizo una idea genial. Entonces, ¿por qué no empoderas a tu hija, a tu hijo, a que pueda contar su historia, a que pueda formar esto, y que de verdad el arte es una forma tremendamente buena de sanar? Esto de que mi historia, que lo que me pasó sea para algo bueno, es muy sanador. Independientemente de las técnicas que tú puedas, que yo te recomendaría que puedas buscar un descodificador en tu país. Ahora hay muchas terapias que incluso si no existe en tu país, hay a distancia, y tú puedes gestionar esto para tu hija muy fácil, ¿eh? Y aparte de que están las terapias y las herramientas que puedan acompañar para sanar esto, pues yo diría, empodérala, que esta crisis, esto que le pasó, conviértelo en una oportunidad. Es lo mejor. Muchas gracias y un saludo. Bueno, pues vamos a continuar con Nuria, que dice que desde pequeña ha recibido desde su familia bullying y que eso le ha atacado al estómago hasta el punto que se ha operado 6 veces. ¿Qué le puedes recomendar o qué consejo le puedes dar? Sí, muchas gracias. Hola, Nuria. Pues mira, a veces las agresiones, sí, como en este corto que les he propuesto, vienen de la familia. Y hoy, desde nuestra posición adulta, podemos simplemente aceptar que eso que pasó
pasó, de que dejemos el juicio a un lado, porque esto solo sigue haciéndonos daño pero ¿por qué yo no tuve unos buenos padres, unos buenos primos, una buena familia, ¿no? Y esto que sigue rumiándose en nuestra cabeza, y esto de verdad yo lo digo y sé que es muy fácil decirlo, y es un proceso y por eso hay mucha gente especializada que te puede acompañar en tu proceso, pero si yo lo puedo resumir, este es el trabajo que se hace en terapia, que tú puedas por fin aceptar que eso que te pasó fue perfecto y que la vida solo quería hacerte vivir esto porque tú, como cualquier otra persona, tiene un propósito en esta vida y que esas cosas que te han ocurrido las puedes convertir hoy en frutos, ¿no? En frutos que pueden incluso ayudar a otras personas. Yo entiendo de esto. A mí, yo no he tenido una familia buleadora, pero yo he vivido cosas dramáticas en mi vida y hoy para mí las honro y las agradezco porque si no fuera por ellas, yo no podría estar, por ejemplo, hoy con ustedes. Y de verdad, yo te recomiendo lo mismo, es que puedas gestionar esto a través de terapias muy concretas, muy simples, como la descodificación, la hipnosis, la programación neurolingüística, que lo puedas hacer online o en tu país, y que al mismo tiempo puedas aceptar desde hoy, aceptar de esto que me pasó fue perfecto, y esto que te sucede en el estómago y que te pasa una y otra vez, lo único que la vida quiere decirte es que aprendas a vivirlo diferente, ¿no? Porque cuando uno tiene un síntoma repetidas veces, el mensaje es de no he aprendido a vivir diferente, sigo viviendo de la misma manera. ¿Y qué significa esto? Sigo tomándome las cosas muy personales, y aunque la agresión es directamente y es personal, como lo he planteado en esto, pues tienes que mirar del otro lado. ¿Qué hay del otro lado del agresor? Y cuando puedas empatizar con el agresor y ver que detrás suyo también hay una historia de dolor y hay un porqué, entonces puedes empezar a bajar muchísimo el juicio, puedes empezar integrando en ti la aceptación y esto de verdad es muy liberador. Hay muchísimas técnicas del perdón y de todo esto que para mí el perdón no es para la otra persona, es para uno, porque uno se queda tranquilo. Y cuando tú puedes ver como la película completa, ¿no? No solo desde el protagonista que eres tú, sino desde todos los personajes, puedes empatizar con uno de ellos y mira, se gestiona un montón de estrés, se libera un montón de angustia, de seguir esperando lo que no tuve y simplemente te quedas en paz. Este es el proceso que yo te puedo compartir, que se hace muchísimo en terapia, que tanto yo como mis colegas acompañamos a las personas a que puedan llegar a ese punto y en el que mira que al final si el otro hace o no hace, a ti te da igual, porque tú estás bien. Y pues nada, espero que esto haya contestado tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas que nos están llegando desde lugares de todo el mundo, me gustaría recordarles a todos que si quieren ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo pueden hacer de un modo muy sencillo. Podéis darle a un me gusta bajo este vídeo o dejar un comentario positivo y con este pequeño gesto estarás colaborando con nosotros, con Mindalia, pero también estarás consiguiendo que este contenido, que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y ahora sí, vamos a continuar con las preguntas a Wendy Varela. Bueno, pues nos dice Lidia desde España, ¿cómo puedo evitar encontrarme recurrentemente con personas que me boicotean y cuando lo comento al jefe, al profesor o a un amigo, nadie me cree? Siempre salgo perdiendo. ¿Qué me quiere enseñar la vida y cómo lo puedo evitar? Ok, Lidia, pues mira, al final de cuentas, ¿qué te quiere decir la vida? Cada uno lleva mensajes diferentes. Esto del boicot, porque mira, como decimos en terapia, el otro no existe. Entonces, que tú te puedas preguntar de si el otro me boicotea
y esto se me presenta una y otra vez. Uno es mirar la historia familiar también, pero antes de pasar a la historia familiar es de por qué atraigo este tipo de personas, ¿no? Que se me presentan a través del boicot. Es que yo me estoy boicoteando porque siempre hay un miedo atrás. Para que haya un boicot es porque, mira, siempre te tienes que preguntar cuál es el beneficio de que eso ocurra. Si dices a través del trabajo, bueno, me boicotearon y eso hizo que yo no accediera, no sé, yo voy a poner un ejemplo porque no conozco mucho los datos del caso, pero si eso hizo que yo no accediera a una promoción, entonces yo te preguntaría, ¿qué es lo que te da miedo de acceder a esa promoción? Es que tú no te sientes lo suficientemente capaz y entonces ahí le das toda la vuelta y ya no es el boicot el tema, sino el tema de la desvalorización, de que yo no me siento lo suficientemente capaz y este es sería el tema neurálgico que ahí tendrías que trabajar. Y cuando trabajes esto, entonces el boicot desaparece. Es simplemente ese era el maestro, era el instrumento que se te presentaba a través del cual tú tenías que mirar tus temas. Entonces, todos los compañeros del trabajo que a veces son mala leche o que, mira, tú tómalos como los maestros porque algo te quieren decir. Entonces, una buena forma de saber qué me quieren decir es, y si esto pasó y luego pasó esto y luego pasó esto, ¿cuál fue el resultado? Y ese resultado, ¿qué me quiere decir? ¿Qué fue lo que pasó o lo que no pasó? Y eso, pues yo te lo dejaría ahí como ejercicio, ¿no? Y que a eso sea una forma de cómo puedas llegar a entender qué es lo que te quiere decir la vida. Muchas gracias. Bien, pues nos dice Ana, ¿cómo ayudamos al agresor? También es víctima. Así es, Ana. El agresor también es víctima y se ayuda de la misma forma que el agredido, de verdad, de la misma forma. Lo que pasa es que los hemos visto como victimarios y los victimarios pues hay que crucificarlos, ¿no? Entonces se ayuda exactamente de la misma manera. Por eso es que se invita cada vez más a los maestros, a las instituciones, a que acojan a los dos, no solo al agredido. Porque como bien dices, el agresor también está en sufrimiento. Muchas gracias. Bien, pues nos dice Trejo desde España. ¿Por qué los niños tienen tantas alergias ahora? Las generaciones más antiguas no las tenían. ¿Podrá tener esto algo que ver? Pues mira, las alergias, sí, cada vez también yo veo más alergias y no solo alimentarias, sino también del medio ambiente. El mecanismo de la alergia es diferente porque no corresponde a una situación vivida en donde el alergeno, el que hoy es el alergeno, estuvo involucrado y que el cuerpo, como graba a través de los 5 sentidos todo lo que está sucediendo, puede que, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú puedes estar comiendo una tarta de manzana y en ese momento no sé, estás en un restaurante en donde está bonito en la calle y de repente un coche se descarrila, se sale del camino y casi, casi choca contra ti. Tú estuviste a punto de morir, ¿no? Por un pelito te salvaste. Y en ese momento el cuerpo interpreta porque tienes la tarta de manzana en la boca, porque esto el cuerpo lo decide, tú no lo decides. Puede decidir que la manzana es peligrosa. Y a partir de ese momento, después, cuando vuelvas a ingerir manzana, te va a dar una alergia. Este es un ejemplo muy burdo, muy inventado, pero de verdad es que hay muchos casos que he conocido así, que se da y ya se instala el alergeno. Entonces, no necesariamente las alergias están relacionadas al bullying directamente, puede estar relacionado a cualquier situación conflictiva de estrés que tú hayas vivido. Y ciertamente, si en ese momento en el que tú te agreden está algo que puede estar a través del gusto, a través del olfato, a través de la vista incluso, que se grabe como un alérgeno, claro, esto puede suceder, pero en realidad es así como funciona el mecanismo de la alergia. Pero muy buena pregunta, muchas gracias.
Bien, pues nos dice Cristina desde España. Parece que siempre que nos ocurre algo, nosotros mismos somos los responsables. Pero entonces, ¿las intenciones de los demás no cuentan? ¿Hasta qué punto influyen? Sí, hola, muy interesante tu planteamiento. Y es que, pues sí, lo que pasa es que no es que el otro no influya o el otro sea, ¿no? Esté absuelto. Lo que pasa es que desde terapia, si tú quieres de verdad avanzar en el proceso, y esto puede ser un tema incluso de pareja, ¿eh? Que yo lo planteo muchísimo, porque aquí se da más común de, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué? ¿Que el otro no tiene la culpa? O sea, yo también sufro, ¿no? Y yo siempre planteo en los temas que trato de pareja, para salirme un poquito, pero voy a un punto, con que si tú de verdad quieres cambiar tu situación, tienes que tomar el 100% responsabilidad, no el 50%. ¿Por qué? Porque la otra persona, como lo hemos planteado, también tiene su historia, también sufre. No solo te agrede, no solo te engaña, no solo te... Porque sí, de verdad, los invito a que vean este corto de Cuarón y lo pueden extrapolar a su vida de pareja, a su vida del trabajo, a su vida de lo que sea. Porque es esto, cada quien tenemos una historia y venimos aquí como personajes a jugar un rol y un papel de que yo en esta vida voy a jugar de tu mercenario, pero para hacerte evolucionar. Y así es, querida. Yo, yo he gestionado y he bajado muchísimo mis niveles de sufrimiento cuando puedo ver empáticamente al otro, no como el verdugo. Y no le quito su responsabilidad en eso. Lo que pasa es que tomo la mía porque yo soy la que quiere cambiar mi realidad y desde ese punto de vista yo no puedo esperar que el otro cambie porque eso no depende de mí. Entonces a eso va este planteamiento. No significa que el otro no tenga también su proceso, pero eso es que eso no nos toca. Todo, mira, de la piel hacia adentro. Muchas gracias por tu participación y esa fue muy buena pregunta. Bueno, pues nos dice Carlos desde España, ¿cuáles son los tipos de abusos más frecuentes entre niños? Pues mira, esto ha ido en aumento. Empezó con estas jugarretas sencillas y muy inocentonas, pero hoy se ha incrementado incluso con niños que llevan a las escuelas armas. Esto se ve más en países donde las armas son más accesibles, como en Estados Unidos, pero esto también pasa en otros países, ¿eh? Y no necesariamente las armas, o sea, pueden ser incluso objetos inofensivos y los niños llegan a agredir con mucha ira eh, y a lastimar a veces no queriendo este resultado, pero a veces llega incluso hasta la muerte. Entonces, yo no te podría decir así de, este es como el modus operandi de los niños, la agresión más común es esta. Hay muchos tipos de agresión. Yo creo que la verbal es ya implícita, pero si te puedo decir qué es lo que va en aumento desde mi punto de vista, es mucho la agresión psicológica, más que la agresión física y verbal. Y la agresión física y verbal es una consecuencia de todo esto que yo no puedo gestionar, como todo este sufrimiento en mi psique, y que eso genera una ira contenida muy importante y se va haciendo, ¿sabes? Como piedritas y piedritas y más, hasta que esto como una olla express explota y llega al punto en el que puedo generar una agresión física muy, muy importante en la otra persona, en el otro niño, pero esto yo lo veo más bien como la consecuencia. Y voy a aprovechar tu pregunta para de verdad invitar a todos a que acompañen a sus niños y los acompañen, no solo los pongan a ellos a hacer esto, ustedes también lo hagan, a aprender técnicas de gestionar el estrés. En países nórdicos, la meditación en mindfulness es ya parte de las escuelas y los padres han venido aprendiendo esta técnica y es muy bonita y es muy sencilla. Y sin que seas un gurú de la meditación, de verdad, solo aprendan a estar presentes.
¿Y cómo pueden enseñar esto a sus hijos? A través del ejemplo. Cuando estén con sus hijos, estén presentes. Los niños de verdad están muy, muy encanijados porque sus papás no están con ellos, incluso que estén en el cuerpo presente, no están con ellos. Mira, estamos todo el tiempo en la tablet, en el teléfono celular, estamos ahí metidos en la computadora y supuestamente estamos con ellos, ¿no? Pero no estamos con ellos, no les prestamos atención. Entonces los niños no solo están enojados por toda la agresión y por todo el maltrato real que puedan recibir en sus casas, sino también el maltrato es la no presencia, el no estar con ellos y el no interesarse en sus cosas. Entonces yo de verdad dejo que cada uno se pueda, y como tío, no tienes que ser papá, como tío, como tía, como vecina, a pasar un tiempo con los niños, a hacerlos y ayudarles a ser niños otra vez y que puedan a través del juego expresar lo que realmente les está sucediendo y que puedan recuperar esa alegría y que puedan bajar sus niveles de estrés. De verdad, hoy los niños viven tremendamente estresados. Queremos que sean el mejor patinador, la mejor bailarina, el mejor no sé qué. Tienen toda una tarde llena de tareas. Yo puedo compartirles que mi hija va a una escuela que no dejan tareas, y esto me parece fantástico, no existen las calificaciones. No voy a meter tanto porque sé que hay mucha controversia, pero de verdad yo no he visto a mi hija más feliz y más plena, y esto no ha mermado su capacidad de desarrollar y de aprender y de seguir creciendo en la escuela, porque ahora sea más feliz, ¿no? Entonces, preocupémonos más por su felicidad. Muchas gracias. Bueno, pues nos dice Lili desde Argentina. Soy profesora y me gustaría saber si noto algún conflicto entre los alumnos, ¿cómo aconsejas actuar? Hola Lili, me encanta, bienvenidos los profesores. Pues no sé qué tipo de conflicto, pero mira, yo te puedo aconsejar que veas unos documentales que están en el Netflix y que las maestras cada vez están aprendiendo esta técnica desde el mindfulness a cómo hacer que los alumnos gestionen sus diferencias, ¿no? Porque no está mal tener diferencias, no está mal enojarse, sino a que puedan ser empáticos. Y el mindfulness es una buena herramienta. Uno se llama Insai, es I-N, I latina, N, N de niño, S de sol, de Antonio, E de escuela, Insai. Cuando lo teclees así, porque es una palabra nórdica, ahí media complicada, pero habla, todos estos documentales que puedas ver, incluso hay algunos que están libres en YouTube, pero lo que hacen estas maestras y estos profesores es que los separan en ese momento, si el conflicto es muy grande, y lo hacen desde niños muy chiquititos. Los mueven del salón, o sea, no hacen que se exhiban, ¿no? Porque los niños de verdad y los jóvenes, incluso los adultos, no nos gusta ser exhibidos, o sea, entonces los llevan a un salón apartado y entonces hacen que ellos se comuniquen y a ver, fulanito, ¿no? ¿Qué fue lo que te molestó? No, pues que no me prestara esto, ¿no? Que hay un ejemplo con niños muy chiquititos. ¿Y qué eso que te hizo sentir? Porque le aplicamos mucho el juicio, ¿no? Y eso está mal, ¿y por qué se lo arrebataste? No. ¿Y eso qué te hizo sentir? Pues triste. Ok, entonces, ¿no? Fulanito, tú cuando hiciste esto, porque no tanto el por qué lo hiciste, sino de ¿qué fue lo que sentiste? Y entonces cuando hablan de sus sentimientos, más del juicio de por qué lo estaban haciendo, llegan, hay una escena maravillosa en donde los niños llegan y se abrazan y se piden disculpas sin que el maestro les diga a ver, pide disculpas a tu compañero. No, pero eso está mal. Y ellos solitos van expresando lo que sienten y llegan al momento en el que se quiebran y dicen, pues lo hice porque yo sentía la necesidad de, y entonces se quitan como todas estas máscaras, fíjate, desde chiquitos, y terminan en un abrazo fundidos y es muy conmovedor, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer desde niños de preescolar hasta adultos. Y a los maestros nos toca
y digo me incluyo porque yo no soy docente, pero formo, doy varios seminarios y todo esto. Entonces, pues tengo que aprender la técnica de cómo transmitir y cómo enseñar. Por eso digo, nos toca. Yo no estoy con chiquitos, yo estoy siempre con adultos, pero tenemos que aprender técnicas de saber cómo llegar a las personas, y de verdad que los profesores, por eso los admiro tanto, porque hoy tienen el gran reto de formarse, porque son psicólogos también, y tienen que empezar a ganar herramientas para poder acompañar a los niños, a los jóvenes, a poder expresarse desde otro punto de vista. Entonces, pues, si yo te puedo dejar estos consejos y estas prácticas, me parece que lo puedes implementar perfectamente bien la próxima vez que tus alumnos se peleen por algo. Muchas gracias por tu participación. Bueno, pues nos dice Néstor desde México, ¿qué opinas de las nuevas actitudes que toman los padres de hoy versus a los padres de antes? Hola, Néstor. Pues mira, todo es parte de, tenemos que seguir evolucionando. No podemos ser los mismos padres de antes porque no somos las mismas personas hoy. Y esto va en referencia, ciertamente hay cosas que como los valores, como las buenas, el cariño, el respeto, el amor, esto es universal y nunca cambia. Pero nos vamos adaptando porque la vida ya no es como antes. No podemos pretender que nada cambie porque todo está cambiando constantemente. Por lo tanto, los papás tenemos que aprender nuevas técnicas, los profesores, lo que he comentado. Y si tú quieres echar a andar un sistema de educación muy arcaico, como lo que estaba hablando con la educación, pues seguramente vas a fracasar, porque es como decir, yo voy a mantener a mi hijo en una burbuja y nada va a cambiar aquí, y no me importa que el mundo cambie, o sea, aquí no va a cambiar nada en esta casa. Es un poco, incluso muy autoritario y muy poco realista. Entonces, yo diría, lo que sí, que nunca cambie en las casas son los valores, el amor, el respeto, el cariño, el valor de la familia, y todo lo demás nos adaptamos, porque somos una especie que nos hemos venido adaptando desde hace millones de años, pues porque no lo vamos a hacer ahora. Tenemos tantas herramientas, hoy hay tantos medios de comunicación, hay tantas cosas gratuitas y pagadas, que es como que medio choqueante que no nos podamos adaptar. Claro que nos podemos adaptar, y claro que como papás nos toca seguir aprendiendo nuevas cosas, como maestros, como sociedad. ¿Por qué? Porque pues todos estamos conectados, y entre más empecemos a gestionar estas herramientas que tampoco son tan complicadas, de verdad que podemos hacer grandes cambios. Entonces, desde mi opinión, es de no nos angustiemos por querer que nada cambie, porque todo está cambiando. Mantengamos igual lo que realmente sí importa. Y hoy las técnicas, mira, los niños ya no aprenden de la misma forma. A mí me tocó una educación bien, y en mi tiempo ya era arcaica, ¿eh? Yo no soy tan grande, ni tampoco tan joven, pero siento que de verdad esa escuela y eso ya quedó, para mí ya era obsoleta. Ahora imagínate para estos niños, mucho más obsoleta. Los niños ya no aprenden de la misma manera, ya no estamos viviendo las mismas situaciones que antes, los problemas van incrementando. Entonces, yo siempre propongo de no te pongas necio, no te pongas necia de querer que nada cambie porque todo está cambiando. Entonces, mejor adaptémonos. Esa es mi invitación. Muchas gracias, Néstor. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos viene desde Ecuador y nos la dice Cristina. Dice, ¿crees que es frecuente que se usen las nuevas tecnologías y redes sociales para hacer daño a otras personas? ¿Cómo se podría evitar esto desde la escuela? Pues mira, todo se soluciona con educación. Me parece que las redes sociales tienen su impacto muy, muy positivo.
Como todo en la vida, todo se puede usar para bien o para mal. Mira, recientemente que hice la especialidad en hipnosis clínica y yo estaba fascinada porque dije, oh, wow, esta herramienta está buenísima. Y entonces alguien de mis compañeras preguntaba ¿y esto se puede usar para mal, verdad? Porque es tan potente y tan poderosa. Y pues es que sí, que se puede usar para mal también, pero mientras trabajemos en generar conciencia, en, en no estar desde una conciencia y una vibración muy baja, pues es que todo se puede usar para bien o para mal. ¿De qué va a depender de esto? Pues de nosotros. Entonces, las redes sociales, sí, se pueden usar y pueden hacer mucho daño, claro que sí, pero ¿cómo se puede hacer esto? Elevando la conciencia. ¿Y cómo se eleva la conciencia? Pues educando. Yo todavía no estoy en esta etapa con mi hija tiene 7 años, pero esto, mira, pasa así. O sea, yo sé que estoy a la vuelta de la esquina de tener que enseñarle cómo usar las redes, cómo cuidarse, cómo ser una usuaria responsable y que es como todo. Mira, tú aprendes a manejar y adoptas al mismo tiempo obligaciones y adoptas responsabilidades. Hay una responsabilidad civil y claro que yo podría usar el coche para hacer mucho daño, pero no lo hago. ¿Y de qué depende esto? Pues de mi educación, de mi conciencia, de los valores que yo tenga. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Pues así, educando. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos, de verdad. Estoy encantada, me encantaron sus preguntas y su participación. Y yo pues espero que este tema es de verdad que está para hacerse como en varias sesiones, pero hoy me he ido tremendamente satisfecha y muy contenta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Wendy, por todo lo que has compartido y por tus respuestas. Han sido muchas las personas que nos han seguido desde Estados Unidos, Ecuador, México, España, Argentina, Colombia, Perú, Chile. Gracias, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, porque ya sabéis que vuestra participación es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las claves y de las ideas que nos ha traído hoy Wendy sobre el bullying y las enfermedades asociadas a los niños. Y también podéis colaborar con nosotros dándole a un me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. Haréis que este contenido llegue a más personas en todo el mundo. ¿Algo más para despedirte, Wendy? ¿Alguna cosa? No, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Agradezco tremendamente a Mindalia, que pues también ellos desde su trinchera hacen llegar muchísimo conocimiento y pues gracias a todos los que se conectaron, a los que lo verán después. Para mí ha sido un honor y agradezco nuevamente la invitación. Que tengan excelente día, tarde, noche, desde todos los puntos en los que se unieron. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que tengas tú también un excelente día, Wendy. Bueno, pues y a todos vosotros, a los que estáis ahí detrás de esta cámara, gracias una vez más por acompañarnos, por estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.